Hola para todos y para todas, yo soy Manuela del equipo de datos y les voy a explicar cómo se utiliza la matriz de programación y seguimiento de actividades. Entonces, voy a empezar explicándoles cada una de las columnas que componen la matriz. Primero tenemos estas dos de año y mes. Estas son para registrar la información de ingreso de los nuevos registros o de las actualizaciones. Entonces, aquí lo que les pedimos es que cada vez que le hagan un cambio a la matriz, puedan poner el mes y el año en el que están haciendo ese cambio, para que nosotras cuando hagamos la consolidación podamos jalar esa información y sepamos cuáles son los registros que tenemos que ver, porque son los que tuvieron cambios. Entonces, digamos, en este proyecto, tomé un ejemplo de Uruguay, de un proyecto que ya está finalizado. Entonces, por eso es que la última actualización fue en 2023, diciembre, pero digamos, si vamos a hacer la actualización hoy, que estamos en mayo de 2024, lo que esperaríamos es que ustedes pongan en año 2024, mes 5. La siguiente columna es una innovación que tenemos desde el equipo de datos, donde les vamos a incluir, digamos, una guía de la información que nos está haciendo falta dentro de los registros. Entonces, como ya les mencioné, este es un proyecto que finalizó el año pasado, por ende, toda la información está completa, pero aquí pueden encontrar anotaciones como que hay que completar la información de ejecución, porque ya vemos que la actividad está finalizada, pero le falta información de fechas, de costos, de beneficiarios, entre otros. Entonces, ahí sería importante terminar de diligenciar toda la información. También si vemos que hay actividades que están programadas en fechas anteriores que ya no están vigentes, pero que no se han hecho, por ejemplo, en abril o en marzo de 2024 o en diciembre de 2023, ahí les vamos a pedir que por favor reprogramen la actividad. No debemos encontrar registros que estén programados para fechas que no estén vigentes, eh, entre otros. Y digamos, si ya la información está completa, les va a aparecer esta anotación. Luego en la columna código cíclope, esta información la diligenciamos nosotras desde el equipo de datos. Esta se va a ir completando a medida los registros se vayan subiendo a cíclope. Entonces, ni en esta ni en esta columna tienen que completar información. Luego tenemos marco de cooperación. Este también es una innovación que incluimos por cíclope, ya que esta nos permite asociar los proyectos o las acciones puntuales a determinados marcos de cooperación. Entonces, en este caso es una comisión mixta, pero también hay otras opciones dentro del desplegable, como proyectos bilaterales, programas de cooperación, mecanismos regionales, alianzas estratégicas, becas, proyectos triangulares u otros. Aquí, pues, cada uno de los registros lo tienen que asociar a uno de estos marcos de cooperación. La vía de cooperación, como saben, los proyectos, las iniciativas pueden ser de oferta, demanda o de doble vía, siempre desde la perspectiva de Colombia. Entonces, si es oferta es porque Colombia le está enseñando el conocimiento a la entidad del otro país. Demanda si nosotros somos los que estamos adquiriendo el conocimiento. Y doble vía si tanto estamos enseñando como estamos adquiriendo conocimiento. La modalidad puede ser bilateral, triangular o regional, dependiendo del proyecto. Bilateral es entre dos países, triangular es tres o más actores, porque también puede ser países u organizaciones internacionales. Y regional ya pues, implica un mecanismo regional dentro de la iniciativa. El país socio, en este caso como es una iniciativa bilateral, se va a poner la información solamente de Uruguay. En segundo oferente no se pone nada, se pone no aplica porque esta solamente se diligencia cuando es un proyecto triangular. Entonces, aquí solamente sería necesario completar la información del otro país con el cual se está trabajando. La región, en este caso es América Latina, pero hay otras opciones como subregión Caribe, África, Asia, subregión Eurasia. Esto pues se selecciona de acuerdo al proyecto. El nombre de la iniciativa, esta información la obtienen de la ficha de formulación del proyecto. Como saben, toda la matriz se diligencia en mayúsculas y sin tildes, por lo cual extraen la información de la ficha del proyecto, pero la tienen que poner toda en mayúscula y sin tildes. Luego tenemos responsable de la dirección de oferta, en este caso sería yo, Manuela Vivas, pero digamos que aquí lo que se pone es la opción del encargado actual del escritorio. Para poder encontrar la información de encargados anteriores, tenemos las matrices históricas por si en algún momento requieren saber quién tuvo ese escritorio en años anteriores.
Aquí, tipo de iniciativa, nosotras hacemos el registro primero de la fila con toda la información del proyecto y luego una fila por cada una de las actividades que componen este proyecto. Entonces, siempre van a tener primero la fila del proyecto y después las filas de las actividades. Aquí nos sale fecha planeada de inicio y fecha planeada de fin. Digamos que iniciando el proyecto, esta información la van a encontrar en ese cronograma que concertan las entidades cuando están formulando, pero usualmente las actividades pueden cambiar de fechas, entonces esta información se puede ir modificando a medida que va avanzando la ejecución del proyecto. La fecha de aprobación, en este caso como es una comixta, se pone la fecha en la cual se aprobó y se renovó el programa de cooperación bilateral con Uruguay, que fue el 30 de septiembre del 2021. Como les comento, es un proyecto que ya finalizó desde la comixta anterior, que fue de 2021 a 2023. Luego el objetivo general, este también lo extraen de la ficha de formulación del proyecto. Este fue un proyecto que le enseñó la metodología Colcol a la Agencia de Cooperación de Uruguay. Entonces, este era el objetivo que habían incluido dentro de la ficha de formulación. Luego tenemos el presupuesto. Aquí se pone un presupuesto para las actividades que serían las presenciales, que son las que nos generan un costo. Entonces, en esta actividad tenía un presupuesto de $1.800 y en esta de 2.500. Aquí se suma, digamos, todos los diferentes rubros que se van a cubrir desde el FOCAI. Entonces, si una actividad tiene gastos de viaje, más tiquetes aéreos, más algún gasto de traducción, más algún gasto de logística, todo se suma y se pone dentro de esta columna para cada una de las actividades. Y luego en la primera fila se suma todo lo de las actividades. Entonces, en este caso sería 1.800 más 2.500, sería $4.300. Entonces, en la fila del proyecto se suma todo lo de las actividades. Luego la divisa del presupuesto, recuerden que siempre se hace planeación en dólares. Entonces, aquí siempre va a ser dólares y la tasa de la TRM en ese momento pues era de 4.100, entonces se incluye. Todo esto respondiendo a la lógica de registro de Ciclope. Son innovaciones que tiene la matriz nuevas. Luego tenemos el estado, entonces como saben, cuando se inicia un proyecto, las X siempre están acá en esta columna de aprobado, pero como les comenté, este ya es un proyecto finalizado, entonces se pone finalizado en la fila del proyecto y ejecutado en la fila de todas las actividades. Y aquí tienen un espacio donde pueden agregar información en caso de que lo requieran, por ejemplo, para proyectos que se cancelaron, explicar por qué se cancelaron, o en el caso de que sean proyectos que fueron reformulados y hay que volverlos a registrar, aquí se puede incluir también esas observaciones de que se cancela el registro porque el proyecto se reformuló, entonces toca volver a ingresar en la matriz. O por ejemplo, si el proyecto se aplazó, aquí se puede poner una anotación frente a eso. Luego tenemos toda la alineación temática del proyecto. Esto también lo encuentran dentro de la ficha de formulación. El ODS principal, que en este caso fue el 17, la meta del ODS principal, que es la 17.9, el ODS secundario, que aquí era el 11, y no había un segundo secundario, entonces se pone no aplica. Las líneas temáticas de la ENSI, algunos proyectos de vigencias anteriores van a tener esta información diligenciada, otros no. Entonces, este no la tenía diligenciada. Digamos que vamos a empezar a alinear con la ENSI vigente a partir de los proyectos aprobados de este año. Entonces, si no tiene esta información completa, por ahora pueden dejarla como no aplica. Luego tenemos sector CEGIP. Como saben, nosotras alineamos temáticamente los proyectos a partir de las categorías que nos da la Secretaría General Iberoamericana, porque esto se relaciona directamente con los registros que hacemos en el CIDIX. Entonces, aquí van a encontrar un desplegable de todos los sectores que se reconocen desde el CIDIX. Son bastante variados, pueden encontrar desde proyectos de comercio, de educación, hasta proyectos de turismo, transporte, pesca, entre otros. Entonces, este, por ejemplo, fue un proyecto de fortalecimiento de instituciones y políticas públicas. Como ya les comentaba, pues este fue un proyecto de intercambio de la metodología Colcol, entonces fue entre la APC Colombia y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Aquí ya es la sección de las actividades, entonces en esta,
que es el número de actividades registradas, solo van a poner la información de cuántas actividades tiene el proyecto en esta fila del proyecto y después en el resto ponen no aplica. Este era un proyecto con 10 actividades, entonces aquí en la fila del proyecto se pone 10 y en el resto no aplica. El avance, entonces aquí, como saben, nosotros medimos el avance de la ejecución de los proyectos de acuerdo a cuántas actividades ya se hicieron. Entonces, como este proyecto ya está finalizado, hizo todas las actividades, quedó en una ejecución del 100%. Pero digamos, como este fue un proyecto de 10 actividades, si solamente se hubiesen hecho 5 en el momento de registrar la información, aquí iría un porcentaje de avance de 50%, porque irían 5 de 10 actividades. Aquí ya tenemos toda la parte del marco lógico del proyecto, entonces se incluyen los consecutivos dependiendo de la cantidad de actividades. Entonces aquí el resultado 1 tenía 4 actividades, el resultado 2 tenía 3 y el resultado 3 también tenía 3 actividades. Se ponen de esta manera y luego se pone el nombre de la actividad también tal cual como está en la ficha del proyecto. Siempre mayúsculas y sin tildes. Luego tenemos el modo de realización de la actividad y están las opciones virtual, presencial o combinado. En este caso, pues tuvo más que todo actividades virtuales, pero tuvo 3 actividades presenciales. Para las actividades virtuales no es necesario poner el país o la ciudad donde se realiza la actividad, solamente para las presenciales. Entonces, en este caso, esta se hizo en Colombia, en Bogotá, y las otras 2 se hicieron en Uruguay, en Montevideo. Luego tenemos nuestros instrumentos de intercambio, también se extrae la información de las fichas del proyecto. Aquí, como saben, pues tenemos una serie de opciones, webinarios, visitas de expertos, talleres, pasantías, cursos. Entonces, esto es de acuerdo a lo que hayan concertado las entidades que va a ser, digamos, como esta modalidad bajo la cual se va a ejecutar la actividad. Aquí nuevamente aparece la fecha planeada de inicio y la fecha planeada de fin. Esto porque Cíclope nos pide registrar primero toda la información del proyecto y luego cada una de las actividades. Por eso otra vez es necesario volverla a poner, pero digamos, la pueden copiar y pegar de previamente cuando ya habían puesto todo esto del cronograma de las actividades. Y luego tenemos esto que es bastante importante, que es las fechas donde realmente se hicieron las actividades. Esto se va completando a medida que el proyecto se va ejecutando. Entonces, lo ideal es que una vez se reciban los informes de cada una de las actividades, se pueda ir ingresando la información dentro de la matriz de ya se hizo la actividad y se hizo en tal fecha. Luego, otra vez tenemos el tema del presupuesto. Como ya les contaba, el presupuesto siempre se hace en dólares y se hace el presupuesto por cada actividad y luego se suma en la fila del proyecto. Semáforo es otra de las innovaciones que tenemos dentro de la matriz. Esto nos permite saber cómo va el avance de los proyectos dentro de la matriz. Entonces, aquí como ya aparece ejecutada, pues se pone el semáforo en ejecutada, pero también hay, por ejemplo, una alerta para actividades aplazadas, una alerta para actividades que no se han hecho y que toca reagendarlas. Entonces, ahí pueden consultar en el semáforo qué información tienen sus registros y completar la información de acuerdo a lo que corresponda. Los días de agenda técnica pues son la cantidad de tiempo en días que se demoraron las actividades en ejecutarse. Usualmente si son actividades virtuales se pone un día, pero puede variar porque hay actividades que se pueden hacer en varias sesiones en días distintos. Y para las presenciales nosotros solemos aprobar agendas técnicas de 5 días. Entonces usualmente aquí pueden poner 5, pero si la actividad se demoró más días, ahí ponen la cantidad de días que tuvo de agenda técnica la actividad que están registrando. No se cuentan los días de desplazamiento, solamente los días donde se está trabajando la agenda. Y luego en la fila del proyecto se suman las de todas las actividades. Entonces este proyecto duró en días de agenda técnica 22 días. Tenemos después la sección sobre grupo poblacional según enfoque diferencial. Entonces, aquí tienen varias opciones dentro del desplegable, decir que el proyecto tiene algún tipo de enfoque diferencial, de etario, discapacidad, étnico, género, entre otros. Y si no tiene, ponen no especifica. Luego tenemos personal técnico y beneficiarios. El personal técnico es la cantidad de funcionarios que dictaron esas capacitaciones. Entonces, en este caso, pues hubo 6 funcionarios técnicos participando.
que pues estaban intercambiando conocimiento, y los beneficiarios fueron 45 personas. Ya la sección verde que van a ver a continuación es todo lo relacionado a planeación presupuestal. Entonces tenemos la posibilidad de incluir cuántos tiquetes nacionales se va a requerir para las actividades, cuántos internacionales, cuánto van a costar los nacionales, cuántos los internacionales, la duración de cada una de las actividades, los gastos de viaje. Digamos que a partir de ahora queremos tener el consenso de que en esta columna de gastos de viaje solo se va a incluir lo que se va a dar a través de nuestro mecanismo de financiación de los gastos de viaje. Si se necesita hospedaje, alimentación u otros dentro del proyecto, pero se va a cubrir por el operador logístico, por favor, inclúyalo en otros estimados. Esto para que en esta columna solamente nos quede lo que verdaderamente vamos a requerir a través de gastos de viaje. Requiere servicios de interpretación o traducción. Aquí la opción sería sí o no. Digamos, como este fue un proyecto con Uruguay, no era necesario, entonces en todas se marca no. Pero digamos que fuera un proyecto con algún país de Asia o de África que sí se necesita, entonces aquí se marcaría sí, y aquí sería un estimado de cuánto costaría la traducción, bien sea de una reunión simultánea o la traducción de algún documento. Entonces aquí se puede incluir. Y aquí es esta columna para incluir otros que se necesitan, pero teniendo presente que serían de recursos que saldrían por el operador logístico. Y ya la sección amarillo, esta es para incluir lo que efectivamente se está ejecutando. Entonces, por ejemplo, en esta actividad se requirieron 2 tiquetes internacionales por un valor de 10.614.000 pesos colombianos. Como saben, la planeación es en dólares, pero la ejecución es en pesos colombianos. Entonces, como no hubo más ejecución en las otras actividades, pues el valor total dentro del proyecto sería esos mismos 10.614.000. Y en la otra actividad en la cual los uruguayos vinieron a Colombia, se cubrió lo relacionado a los gastos de viaje, que fueron de 7.430.000. Se incluye esta información ya dentro de lo ejecutado para la actividad, y luego se vuelve a poner dentro del proyecto porque pues no hubo otros gastos en otras actividades por gastos de viaje. Entonces se pone dentro de la fila del proyecto otra vez. Como les comenté, pues este fue un proyecto en América Latina, entonces no se necesitó traducciones. Entonces, horas de interpretación, hojas de traducción y valor de servicios de interpretación, pues va a quedar todo en cero. Gastos logísticos no fueron necesarios porque no se hicieron eventos dentro del proyecto. Otros gastos, solamente se tuvo este gasto pequeño. Y ya por último está la columna de total de recursos del FOCAI. Aquí la idea es sumar pues todo lo que se invirtió dentro del proyecto, primero para cada una de las actividades, y luego se hace la sumatoria de todas las actividades en la fila del proyecto. Entonces aquí en esta se gastaron 10.614.000, en esta 7.861.000, esto para una suma de 18.476.000, que es efectivamente lo que tenemos en la fila del proyecto. Y luego tienen este espacio para las observaciones financieras. Aquí que pueden incluir, por ejemplo, aclaraciones frente a si las actividades presenciales no las va a financiar la APC Colombia, sino la otra entidad, bien sea la entidad técnica o una agencia de cooperación. Entonces, por ejemplo, si hay una actividad presencial, pero no la vamos a financiar nosotros, sino, por ejemplo, la Agencia Mexicana de Cooperación o la Agencia Uruguaya de Cooperación, aquí se podría hacer la aclaración. O en el caso también hemos visto que hay comentarios, por ejemplo, de los servicios de traducción, que en este caso los servicios los va a cubrir Cancillería, por ejemplo. Entonces, aquí también nos sirven muchas observaciones para saber cómo se financió el proyecto. Entonces, eso sería lo referente a una descripción general de la matriz. Les agradezco mucho por su atención y espero que haya sido de gran utilidad para ustedes.